Bueno, vamos a dar comienzo con nuestro momento devocional. Vamos a leer segunda de Timoteo 1:5. Pero vamos a orar primero, vamos a dar gracias a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, esta noche que nos concedes leer tu palabra. Te ruego, Señor, que tú seas con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy cierto que en ti también. Ujú. Gracias a que el apóstol Pablo menciona aquí a la abuela y a la madre de Timoteo, pues sabemos los nombres de ellos, ¿verdad? Según dice por ahí en Hechos, que Timoteo, el padre de él era un hombre griego, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo menciona a su madre y a su abuela, y las menciona porque al parecer, por lo que él dice, ellas creyeron primero en Jesús, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y luego Timoteo aprendió del Evangelio por parte de su madre y de su abuelo. Ahora, hoy quiero hacer una pausa en lo que llevamos de lectura. Vamos a continuar con Efesios, pero ahora vamos a hacer una pausa porque el mes pasado se celebró el Día del Padre, pero yo no quise interrumpir la lectura que traíamos. Y ahora sí quiero traspasarte a ti la historia, a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que yo me acuerdo, acerca de cómo el Evangelio entró en nuestra familia por parte de papá, porque también por parte de mamá hay una historia particular. Este, Papá, él nació en el año de 1924, en el 15 de julio, aunque él siempre celebró su cumpleaños el 15 de junio porque él no sabía que, él pensaba que había nacido el 15 de junio, pero ya grande, haciendo algunos trámites, mandó sacar un acta de nacimiento en Saltillo, porque nació en Saltillo, y se dio cuenta que la fecha de nacimiento de él era el 15 de julio de 1924. Una de las cosas que yo me acuerdo que él decía que fue de la primera generación que le tocó ir a marchar, es que hacer servicio militar. Entonces, él estudió, bueno, nació en Saltillo, estuvo, no sé a partir de qué edad, pero lo dejaron, como que así se acostumbraba antiguamente, porque él era el mayor de mis abuelos, el mayor, el hijo mayor de mis abuelos, y se lo dejaron a la mamá de, de mi abuela, o sea, a la abuela de él. ¿Sí? Ella vivía en Paredón, Coahuila, y él se crió allí hasta antes de entrar a la primaria. Ya para entrar a la primaria lo trajeron a Monterrey, y aquí en Monterrey, pues dice, él contaba que a sus hermanos cuando lo trajeron, pues él no estaba acostumbrado a estar con ellos, ¿verdad? Porque él era el mayor y él estuvo apartado de ellos todo ese tiempo. Y se acostumbró con su abuela. Su abuela se llamaba no, la abuela de él, ay, no me acuerdo en este momento el nombre, pero la mamá de él era Paula, se llamaba Paula. Y el caso es que él entró aquí y estudió en la escuela. Todavía existe la escuela, se llama Fernández de Lizardi, así se llama. Está ahí por donde está ¿cómo se llama? El Hospital San Vicente, ahí cerca. Y hizo la primaria. Cuando terminó la primaria,
Él tenía 6 hermanos más, además de él. Era papá, o sea, Manuel, su hermano, mi tío Poncho, luego seguía mi tío Mingo, creo que era mi tío Mingo el que seguía, no sé, o mi tío Juan, luego seguía mi tío Juan, y luego mi tía Socorro, y luego mi tía Marisela, y al final mi tío Tomás, que todavía vivía él. Entonces, eh, cuando estaba por terminar la primaria, cuando terminó la primaria, mi abuelo le dijo que no le iba a poder dar estudio a él, porque el estudio se lo iba a dar a mi tío Mingo, porque mi tío Mingo, creo que era el tercero de sus hermanos, él le había dado polio. Cuando yo me acuerdo de él, que lo conocí, miento, no, yo no lo conocía a él, pero él usaba, más bien hay unas fotografías que usaba muletas, me estaba acordando de otro tío, usaba muletas, porque él había tenido polio, entonces a él le dieron estudio, él fue contador, pero a mi papá cuando salió de la primaria, que tenía 12 o 13 años, contaba a mi papá que lo mandaron a trabajar con su tío Santos. Mis abuelos vivían aquí en la colonia Progreso. Y cuando terminó la primaria, dice que su papá le dijo, vaya con su tío Santos, y hablé con él. El tío Santos era esposo de la tía Consuelo de él. La tía Consuelo era hermana de su mamá, que era Paula. Entonces el caso es que papá fue a trabajar con mi tío Santos, a aprender a trabajar, porque él era, papá decía que el tío Santos era modelista, así decía, hacía acabados de yeso, pero dice que trabajaba muy bonito, hacía muchas figuras de yeso y cosas, que antes se acostumbraban mucho para adornar las casas, ¿verdad? Las casas, de gente pudiente. Entonces, el caso es que mi papá a partir de esa edad empezó a trabajar, y con el paso de los años él se hizo yesero y se hizo contratista, de modo que él traía gente trabajando en acabados de yeso, y él lo supervisaba y traía varios trabajos, varias obras, y muy joven aprendió porque había empezado muy niño. De hecho hay unas fotografías por ahí que él conservaba. El caso es que, sin embargo, con exponerse así tan chico al trabajo y a esos ambientes, él empezó a tomar. Uno de los vicios que agarró fue que empezó a tomar, a fumar y a hacer todo lo que pues la gente hacía en su momento. Y el caso es que ya siendo contratista, traía obras en un lado y en otro, y de pronto él, siendo muy bueno para trabajar en su ramo, ¿verdad? El vicio se fue apoderando más de él. El caso es que dice que él, dice, a veces estando en Monterrey, me iba con amigos, dice, él jugaba béisbol también en la primera fuerza de aquí, para varias empresas jugó, entonces el béisbol aquí era muy fuerte, era lo más fuerte que había como deporte. Conservaba una fotografía que yo me acuerdo que decía Peñoles, él jugó para una empresa que se llamaba Peñoles. Entonces, y él decía que con los amigos se juntaban todos a tomar después del partido, si ganaban porque habían ganado, si perdían porque habían perdido, y dice, me la pasaba días tomando, así contaba él, que se la pasaba días tomando,
y salían de un lado, iban a otro. Dice, el caso es que a veces, al final de como cuando yo andaba ya muy perdido por el vicio, de pronto yo no sabía cómo había llegado hasta Saltillo. A veces andaba en Saltillo y dice, tenía varios días fuera de mi casa. Y dice, entonces yo empecé a decir, yo pensaba que sí podía dejar el vicio. Dice, yo me ponía un crucifijo, que traía un collar, dicen, con un crucifijo. Dice, y me acuerdo que cuando acababa el fin de semana, lo traía todo sucio y yo me ponía a limpiarlo, dice, y me lo volvía a poner. Y dice eso porque él dice que decía, no, no, por esta. Y agarraba el crucifijo por esta, que ya no voy a tomar. Cuando ya empezó a sentir que el vicio lo traía, este, pues ya estropeando interfiriendo con su trabajo, con sus deberes. Entonces, él intentó dejar de tomar y dice que batalló, que no podía. Pero luego dice que se empezó a sentir mal. Él comentaba que se empezó a sentir mal. Digo, estoy haciendo un resumen a grandes pasos de lo que yo me acuerdo, porque él no testificaba tanto de eso, como que pues no sé si sentía vergüenza por la vida que había tenido, pero pocas veces lo oía yo hablar de eso, dar su testimonio. Y, y luego después dice que cuando se empezó a sentir mal, fue con un doctor y, y el doctor le dijo que si no dejaba el vicio, yo creo que le contó cómo se sentía y le preguntó cuánto tomaba, lo que fumaba. Dijo que si no tomaba el vicio, iba a morirse muy joven, le dijo. Entonces, pues más se empezó a sentir el mal. Pero dice que cuando él andaba en eso, dice, yo a veces regresaba en la madrugada y me encontraba a mamá orando, porque su mamá era creyente. No sé cómo creyó mi abuela, en dónde creyó. El caso es que ella asistía a un templo. Creo que era un templo adventista, algo así. Entonces, dice que mi abuela no sabía leer. Entonces le decía, hijo, te estoy esperando para que me leas porque me toca participar en la iglesia y tengo que leer un capítulo. Y le decía que se lo leyera y dice, yo se lo leía. Y yo creo que mi abuela, y él también lo pensaba así, que mi abuela lo hacía con la intención de que él leyera la palabra de Dios. Entonces, pero dice que intentando él cambiar, dijo, no, ya sé lo que voy a hacer, voy a buscar a Dios. Y entonces dice que empezó a ir a una iglesia católica. La iglesia creo que se llama San Francisco, algo así, que está ahí en la Colonia Progreso. Y dice que iba a la misa, duró, dice, como unos 2 meses. Iba a la misa y salía y dice, pues me iba con los amigos y volvía a tener una semana igual que la anterior. Y decía, no, ahora sí, ya voy a dejar esto, por esta que voy a dejar esto. Así me acuerdo que se me quedó un grabado que él decía así, no, por esta que lo voy a dejar. El vicio. Dice, pero dice, yo me sentía igual. Estaba ahí, después del fin de semana limpiando mi crucifijo, todo lleno de salsa y de todo lo que lo embarraba el fin de semana. Dice. Y luego el caso es de que, dice, yendo yo a la iglesia católica, como a los 2 meses que estaba yendo, me paré afuera de la iglesia católica. Dice, y vi un viejito que pasó por enfrente. Cuando había terminado la misa, dice, yo estaba afuera de la iglesia, en unos escalones que vi, y pasó un viejito. Y ese viejito llevaba una Biblia. Entonces pensé, dijo mi papá, este hombre va para algún templo. Y dice que se fue detrás de él. Y dice que como a 1 cuadra o 2 había un templo que él no había visto.
un templo de la Santa Pentecostés, así se llamaba la denominación de la Santa Pentecostés. Y él fue, dice yo, él se metió y yo me quedé parado afuera en la puerta y me invitaron a pasar. Entonces estuve sentado allí en la banca de atrás, escuchando. Y vino el pastor y me dijo, cuando terminó el culto, la escuela dominical, me dijo, qué bueno que nos acompañó. Ahorita es escuela dominical, le invito a que venga en la noche es culto evangelístico, es distinto. Cuando decían culto evangelístico es que se hablaba del plan de salvación para la gente que no creía. En ese tiempo, fíjate, papá, te estoy hablando del año 1954, que fue cuando se convirtió. En ese tiempo decía que las misas se daban en latín todavía, y a la gente, la Iglesia Católica, les prohibía leer la Biblia. ¿Sí? Entonces, dice que pues fue él al culto evangelístico en la noche, y cuando escuchó la predicación, él contaba así todo lo que decía el pastor. Yo hasta pensaba que él me conocía, porque todo lo que decía era lo que yo vivía, era exactamente mi vida. Entonces dice que cuando invitó el pastor a pasar a recibir a Cristo al altar, porque así se hacía entonces, se invitaba a la gente a recibir a Cristo en el altar. Dice, yo pasé y lloré y lloré y no supe cuánto tiempo pasó mucho tiempo. Pero cuando yo me levanté de allí, dice, hasta me sentía livianito, así contaba él, hasta me sentía livianito, no sabía qué había pasado, pero yo me sentía liviano. Había algo en mí que ya no estaba. Y a partir de ese día, él empezó a congregarse allí en ese templo. Él empezó a congregarse, dice, el caso es que yo ya no tomaba, desde ese día, sin que nadie me dijera nada, yo de golpe ya no necesité los vicios que tenía, ni tomar, ni fumar. Sin embargo, dice, como yo desconocía todo acerca del Evangelio, pues yo me seguía juntando con mis amigos todavía varias semanas. En la hora de escuela dominical yo me iba a jugar béisbol, pues era la hora que jugábamos béisbol. Dice, entonces, un día me dijo el pastor, el hermano se llamaba Ricardo Botello. El hermano Ricardo Botello había sido músico en Corpus Christi, se convirtió allá y vino a ejercer como pastor acá en México. Y la iglesia donde él era pastor era un terreno que él había comprado y lo había construido ahí el templo. Entonces, contaba papá que cuando un día le dijo el pastor, oye hermano, lo vi, se ve muy bien con su uniforme de beisbolista. Ah, me vio hermano, sí. Pero lo vi también que entró al bar, y no me acuerdo el nombre del bar, pero papá se lo decía. Y dice, yo le dije, sí, ahí nos juntamos siempre, pero yo ya no tomo. Yo le dije, sí, yo ya no tomo. Dijo, es más, ni me siento a gusto ahí. Y dice, entonces me dijo el pastor, y si no se siente a gusto, ¿qué está haciendo allí? Y decía papá que, oye, de veras, nunca había pensado yo así las cosas. Entonces desde ese día ya no asistí con mis amigos. Dice, pero esos días, yo de veras, dice que yo ya no tomaba. Entonces, la costumbre que teníamos es que uno de todo el equipo pagaba toda la ronda para todos, y luego nos la acabamos, y el siguiente, dice, pero para mí siempre, yo decía, yo no tomo, a mí denme una Coca-Cola. Entonces dice, no, ya me sentía mal de tanta Coca-Cola que estaba tomando. Entonces dice que
Entonces empezó él a congregarse con más asiduamente, más frecuentemente en la iglesia, y se enamoró mucho del Señor. De modo, dice, que yo iba al trabajo a supervisar la obra, pero llevaba mi lonche, iba y le daba la vuelta a la gente, y se me hice muy amigo del viejito ese que pasó y que yo seguí para llegar a la iglesia. El hermano se llamaba Salomé García. Así lo conozco yo por el nombre que el papá decía, el hermano Salomé García. Dice, porque los jóvenes estaban platicando mucho y riéndose. Entonces yo procuraba irme donde él se sentaba mero adelante. Y entonces el hermano dice, cuando él iba a empezar a predicar el pastor, dice, se hacía así las manos, las frotaba y decía, ahora sí, hermano, agárrese, va a empezar la predicación. Se gozaba mucho, dice. Y este hermano tuteló a papá en ese tiempo. Entonces, dice, él le acostumbraba a ese hermano ir a visitar y lo llevaba a él. Y yo me llevaba el lonche que me ponía mi mamá. Papá ya era más grande, ya cuando se convirtió tenía como 30 años. Estoy hablando o sea, había tenido muchos años trabajando hasta entonces, traía trabajos todavía. Y dice, pero mamá me ponía el lonche y entonces yo me lo llevaba con el hermano y nos lo comíamos, era lo que comíamos. Y luego en la iglesia lo que se ofrecía, que algún arreglo, entonces yo iba y los hacía, los arreglos que se ofrecían. El caso es de que estuvo por ahí, dice que luego fue tesorero con el tiempo, luego fue el presidente de jóvenes. Y el caso es que él amó mucho al Señor Jesús desde entonces. Y tuvo la influencia muy fuerte de su pastor. Y contaba anécdotas así como que, por ejemplo, cuando él tenía poco de haber creído, había una hermana, le dijo que se oraba por ella. Y dice, yo fui y oré por ella. Y luego fue otra hermana y me dijo, hermano, usted no debe orar por la hermana, porque usted todavía no tiene el Espíritu Santo. Así le dijo. Y dice, entonces yo le conté al pastor y me dijo el pastor, cuando le vuelvan a decir algo así, Manuel, dígale, y si no tengo el santo, entonces ¿cuál tengo? Entonces, son cosas que así contaba papá, muchas anécdotas que había vivido. Entonces, el caso es que, allí en el templo, mi papá conoció a mi mamá. No sé si mi mamá llegó primero al templo o llegó primero él, no me acuerdo. El caso es que mamá se congregaba en otro templo que pertenecía a las Asambleas de Dios, que estaba como a 2 cuadras de allí. El templo creo que se llama el Sinaí. Y dice que entonces era un tejabán, pero luego llegó a ser un templo muy grande. Es un templo como de 3 pisos, muy grande. Pero en ese tiempo, te estoy hablando de 1950 y tantos, 54, algo así. Entonces en ese tiempo el gobierno pidió que nacionalizaran los edificios que eran templos, ¿verdad? Que se iban a nacionalizar. Iban a seguir usándolos, ¿verdad? Pero tenía que haber un registro de los templos que había. Entonces dice que la congregación se dividió, que algunos dijeron que no estaban de acuerdo, y otros dijeron que sí. Entonces, mientras tanto se cerró el templo, ella tenía poco de haber creído. Entonces una hermana que las estaba tutelando a ella y a su hermana, a mi tía Elba, y a su hermana de mi mamá, su hermana mayor, las llevó, dijo, no se pueden quedar sin ir a un templo en lo que está cerrado aquí el templo, y las llevó al templo del hermano Ricardo Botello. Y allí se congregó mamá, y allí conoció a mi papá. Ellos se casaron en 1959, 58, 1958, en febrero del 58. Y hermano Botello, antes de morir, él les comentó pues que Dios ya le había avisado, ¿verdad? Que lo iba a recoger, y él se fue a Estados Unidos, era de allá, era ciudadano americano. Y
y el templo lo entregó a una denominación que se llamaba Iglesia del Nazareno. Y le dijo a mi papá, te recomendé, Manuel, allí como pastor, para que si quieres ir de pastor, este, no te sientas presionado, tú sabes, o trabajas solo, como tú te sientes, pero te recomendé ahí con ellos. Tiene una buena doctrina. Entonces, el caso es de que mi hermano se fue a Estados Unidos y a mi papá lo invitaron efectivamente a trabajar como pastor. Le dijeron que iba a ser pastor, si quería ser pastor, en un lugar que se llamaba Ciudad del Maíz, algo así, San Luis Potosí o Zacatecas, por aquel rumbo. El caso es que mi papá dice que él habló con mi mamá y los dos estuvieron de acuerdo, porque antes así los probaban, a ver si tenían interés, yo creo, no sé. El caso es de que él se fue creyendo que iba a ese lugar, pero dice que cuando iban pasando por Saltillo, entonces le dijo, hermano, no se crea, hermano, aquí se va a quedar en Saltillo. Ahí estuvo en Saltillo, en lo que ahora es, creo, la primera iglesia y la misión que tenían como segunda iglesia, el Nazareno. Creo que ahí la construcción papá la tuvo a cargo. El caso es de que así se convirtió mi papá. Mi abuela había sido cristiana y esta Biblia precisamente que tengo abierta aquí, se la regaló mi abuela, la mamá de papá se la regaló, mi abuela Paula se la regaló a papá y él la conservó siempre. Ahora yo la tengo aquí conmigo, la quiero mandar a restaurar, pero no sé todavía dónde la voy a llevar. Y dice papá que cuando él andaba en el mundo, él dice, yo andaba y venía en la madrugada tomado y todo, y nunca tuve ningún problema en mi casa, pero cuando me convertí, entonces después del culto me quedaba con el pastor platicando y preguntándole, le hacía muchas preguntas, dice. Y llegaba a mi casa y estaba todo cerrado y yo tocaba, dice, y mi papá decía, su papá no era cristiano, no era creyente, decía, ya llegó el profeta, ábranle el profeta. Ya llegó la bruja, porque llegamos muy tarde. Ábranle, cosas así. Entonces dice papá que pues así pasó, detalles que pasaron, que él contaba, que yo lo escuché, contaba muchas anécdotas. El caso es que estuvo como pastor en Saltillo 6 años. Tenía la costumbre de la iglesia nazarena de cambiarlos de lugar cada 6 años. Entonces estuve 6 años en Saltillo, luego lo pasaron 6 años a Monterrey. Aquí nací yo. Mis hermanos mayores nacieron en Saltillo. Yo nací aquí en Monterrey. Víctor también, mi hermano mayor, nació aquí en Monterrey. Y luego lo cambiaron de aquí a Matamoros, Tamaulipas. En Matamoros, Tamaulipas yo me fui de un mes. Y ahí estuve hasta casi los 6 años. Porque estuvimos otros 6 años, de ahí nos fuimos a Sabines, Coahuila. Y ahí desarrolló el resto del tiempo su ministerio hasta que falleció. Él falleció nació el 15 de julio de 1924 y murió el 22 de mayo del 2007. Cuando estaba él muy enfermo, yo fui a verlo porque yo tenía mucho tiempo aquí en Monterrey. Tenía mínimo un año que no lo veía. Iba poco, pero hablaba mucho por teléfono con ellos. Entonces estuve por ahí un fin de semana. Yo me acababa de casar, fui con mi esposa y llevamos a José Manuel chiquito 6 meses. Cuando llegué, mi papá se levantó de la cama. Me decían que ya no se levantaba, se levantó y comió con nosotros y ya no comía. Me acuerdo que yo lo rasuré, le lavé sus pies porque traía un pie, lo traía con un poco de gangrena, había tenido una infección en un pie. Y él se la pasaba en ese fin de semana que yo fui cantando himnos. Ya
delirando. Lo último que hizo fue, de una manera cuerda, fue levantarse, saludarme, fue a comer, me pidió que lo llevara al comedor, comió con nosotros, y platicó, me pidió a José Manuel y oró por él, oró por nosotros como familia, y se volvió a ir, pidió que lo lleváramos otra vez a su cuarto. Ya en su cuarto él empezó a perder el conocimiento, entonces yo sentí como que nomás nos estaba esperando, porque a partir de ahí ya como que no tenía ya una claridad mental, pero sin embargo la pasaba cantando himnos. Me acuerdo que de varios himnos que cantó, entre ellos Oh bondad tan infinita. Y me acuerdo que hacía expresiones así como de admiración, ah, como que veía algo más, asombrado, entre asombro y alegría, así, con los ojos abiertos, y cantaba himnos. Y me acuerdo que se sentó y agarró su Biblia y la empezó a leer, porque ahí leía su Biblia así en la cama. La empezó a leer y yo oía que estaba leyendo y me acerqué. Y efectivamente no estaba leyendo, estaba diciendo de memoria, pero le hacía como si estuviera leyendo de memoria un pasaje de la Biblia. Y yo me vine al día siguiente, que era domingo, estuve el sábado, el domingo nos venimos, porque teníamos trabajos, tu mamá y yo. Y el miércoles me avisa mi hermano Víctor que papá acababa de fallecer. Lo habían traído a Monclova, y en Monclova, en el camino, llegando a Monclova, algo así, lo quisieron, ya venía muy mal. Entonces lo quisieron intubar, y en la intubada ahí falleció. De 82 años, a punto de los 83, por un mes más, iba a cumplir 2 meses más, iba a cumplir 83 años. Bueno, y así fue como él llegó a los pies del Señor. Dice que cuando él se convirtió, oía que decían, se convirtió un borrachito. Y dice que la primera vez que lo invitaron a predicar, lo invitaron, él siendo presidente de jóvenes de su iglesia, lo invitaron a predicar un presidente de jóvenes de una iglesia que se llamaba La Cuadrangular, que es a la que pertenecía el hermano Messi, donde íbamos. Y dice que le dijo al pastor, porque él tenía poco de convertido, le dijo a su pastor, hermano, me invitaron a predicar a la iglesia Cuadrangular, vaya Manuel, pero no sé predicar. Y le dijo, ¿es usted salvo? Sí, hermano, por supuesto. Pues eso, vaya y dígales, cuéntale su testimonio. Y entonces dice que su primera predicación fue eso, ir y contar el testimonio. Papá no tuvo estudios ministeriales. Él aprendió de su pastor a ser pastor. Influenció mucha gente, el hermano Ricardo Botello, con su testimonio. Y porque dice que el hermano les ponía el ejemplo. Vamos acá, vamos a orar. Vamos acá, vamos a repartir folletos. Y él iba por delante. El caso es de que papá perteneció a una generación de hombres, aquí en el norte de México al menos, que tenían ese perfil. Eran pastores, pero no tenían estudios ministeriales. Pero eran hombres muy valientes, que ellos sentían que a donde los mandaban a predicar, aún como estuvieran las circunstancias, pensaban que allí estaban porque Dios los había enviado. Digo porque después las siguientes generaciones, que ya fueron estudiados, calculaban el lugar y decían, no, aquí hay poca gente, hay pocas ofrendas, aquí no me conviene. Entonces, eso papá siempre lo tuvo a mal, de que la gente no tuviera ese interés, ¿verdad?, por los lugares donde iban. Te digo, yo conocí a otro hermano que se llamaba hermano Eliseo, creo que se llamaba Eliseo, en Nueva Rosita. También era un hombre incluso mayor que mi papá, pero era igual, era pastor. Él
se forjaban, ¿verdad? El ejemplo de otros en el ejercicio del ministerio. Yo tengo muchos recuerdos de papá cuando a veces estábamos dormidos y en la madrugada llegaba gente a tocar, a decirle que si podían ir a acompañarlos porque tenía un familiar muy grave, y querían que él fuera a orar por él. Y algunas veces hasta le decían, para que se pueda morir, porque no se puede morir. Tiene 10 días en agonía, así le decían. Y me acuerdo de papá levantándose, vistiéndose y saliendo en la madrugada con su Biblia. Cosa que no lo ves ahora, no lo ves. Iba a orar. Hubo gente que tenía fama, 2 mujeres, 3 mujeres que tenían fama de que eran brujitas, así, brujillas. Entonces, y también cuando estaban al borde de la muerte le mandaron a hablar a papá. Y fue papá a orar por ellas. No sé mucho de las cosas porque yo no preguntaba de niño. Pero hubo otra que la llevaron en brazos para que orara por ella ahí en el templo en la tarde. Llegaba mucha gente al templo allí a cualquier hora a pedir oración. O sí, generalmente pedir oración. Y era, mis papás el templo estaba abierto. Mi papá todo el tiempo de su ministerio que yo me acuerdo, trabajó. Él tenía trabajo durante el día y en la noche predicaba, todos los días predicaba. Porque antes iba uno al templo todos los días, excepto el sábado no iba, no había culto, ese era el único día que no había. Pero cuando no había cultos en la iglesia, nos íbamos a cultos de hogar, le llamaba, en casas de ciertos hermanos, y allí nos congregábamos, y allí en el patio de la casa de ellos había cultos. Invitaban vecinos, y me acuerdo cuando una vez estuvimos a Nueva Rosita, papá y yo. Por ahí estuve en Nueva Rosita con él como 2 meses, a hacerse cargo de un templo. Y fueron a buscarlo para que fuera a oficiar en un funeral. Estábamos papá y yo solos. Yo tenía algunos 8 años. Porque me acuerdo que pasé a segundo de primaria y a mí me inscribió mi papá en una escuela primaria allí en Nueva Rosita. Y yo lloraba mucho porque iba solo a la escuela. Los papás de antes no tenían tanto tacto como así, empatía con los hijos, así como ahora. Porque yo me acuerdo que nos parábamos afuera del templo y pasaban por ahí muchachitos que iban a la escuela y me decían, les preguntaba, ¿a dónde vas? ¿A la escuela tal? Sí, váyase con ellos, y váyase detrás de ellos. Y me iba yo solo detrás de ellos. Y luego lloraba en la escuela porque no sabía cómo me iba a regresar. O sea, éramos nuevos ahí, no sabía yo ahí. Entonces, y mi mamá se había quedado en Sabinas con mis hermanos porque ellos estaban estudiando todavía. Entonces, me acuerdo que fui a ese funeral y yo me acuerdo, me dijo, aquí espérenme, y me paré afuera de la casa y me asomaba y él estaba predicando adentro. Y me acuerdo, era una casa. Me acuerdo de que ponían cal así abajo, como una cruz de cal abajo del ataúd, del féretro, y tenían luces rojas que ponían así alrededor, como cirios, no sé cómo era, como en frascos rojos que daban así la luz roja. Y muy, muy impresionante para mí esa edad. Pero la tranquilidad mía, pues es que papá estaba ahí adentro, predicando. Pero siempre el ministerio de papá fue así, mucho de ir a orar por enfermos. Y a mí no me tocó, pero dice que acá en Saltillo, en Monterrey, iba a predicar a la cárcel, a los hospitales. Pero ya más grande, que yo me acuerdo ya, era mucho de visitar. A veces me decía, acompáñame a visitar. Y obviamente yo no quería, pero iba.
Me decía, papá, acompáñame acá, vamos acá, voy a hacer tal trabajo, acompáñame. Y, y yo ahora que soy más grande, que soy muy grande, pienso que papá me invitaba o me hacía que fuera con él porque quería que yo aprendiera las cosas, no porque necesitara mi ayuda. Porque muchas de las cosas que aprendí las aprendí andando con él. Entonces, este, pues así fue la conversión de mi papá. Seguramente se me pasan muchas cosas, ¿verdad?, que él contaba, pero a grandes rasgos, así llegó el Evangelio a, a la familia. ¿Sí? Yo me crié escuchando. Dice mamá que cuando yo, antes de que yo naciera, mientras estaba en el embarazo, leyó varias historias, entre ellas la historia de David. Y entonces, eh, pues me crié así, escuchando historias, yo también de la escritura. Pero bueno, ahorita quería hablarte del testimonio de mi papá, de lo que yo recuerdo. Ya le preguntaré a mi mamá y traeré datos más exactos después, pero básicamente así fue. Él venía del mundo y amó mucho a Dios toda la vida. O sea, él siempre tenía mucho, muy presente siempre al hermano Ricardo Botello. Ese hombre, Ricardo Botello, el pastor de él, algo tenía que marcó mucho la vida de mis papás. Los marcó mucho por su ejemplo, de modo que él siempre lo tuvieron como si fuera realmente un padre en el Evangelio. Se referían a él continuamente y como que ellos pensaban, no, el hermano Botello hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Este, lo quisieron mucho y marcó mucho la vida de ellos y el ministerio de ellos. Y no nomás de ellos, yo supe de otros pastores que andaban también aquí en Monterrey, que también fueron gente que creyeron o que estuvieron cerca del hermano Ricardo Botello y él los influenció mucho también. Entonces, bueno, por ahí le dejamos ahora. Vamos a orar porque ya me extendí mucho. Señor, te doy muchas gracias esta noche porque tú nos concedes estar aquí hablando de pues cosas que tienen que ver con el Evangelio en nuestra familia, Señor. Te ruego, Señor, que esta herencia, que es la más valiosa, no se interrumpa, que podamos traspasarla a las generaciones que pudieran venir por delante en lo que tú regresas por tu iglesia, Señor. Que nuestras familias, Señor, que la familia mía y de mis hermanos vengan al arrepentimiento, Señor, todos aquellos que aún no son salvos. Señor, en tus manos están mis hijos, que es mi preocupación principal. Bendice a José Manuel, bendice a Samuel, Señor. Concédeme, Señor, verlos sirviéndote, que sean creyentes sanos, Señor, en la fe. En el nombre de Jesús, que puedan ver lo valioso que es el Evangelio para cada hombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nada de este mundo nos deslumbre, de modo que nosotros tengamos en poco el Evangelio. Ayúdanos, por favor, Señor, esta noche, quédate con nosotros. Va a empezar una nueva semana, Señor. Te suplicamos de tu ayuda. Guárdanos en nuestras idas y regresos, Señor. Mañana continuamos con trámites. Te ruego que seas con nosotros y que salgan pronto adelante. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este día y por todas las cosas que nos permitiste hacer durante él. Te pedimos que durante esta noche nos puedas guardar y nos ayudes a que esto que leímos, Señor, esto que me platicó mi papá hoy pueda quedarse en mi memoria y en mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor, nos tomamos en tus manos y te damos gracias por todas las cosas que me permites hacer. En el nombre de Jesús te pedimos que nos guardes. Amén.